En las tablas esta temperatura no la encontramos. Cuando vamos a las tablas se encuentra la temperatura de 600 Kelvin y de 610 y nosotros queremos los valores a 604.29. En el caso de 600 la entalpía es de 607.02 kilojoules entre kilogramo Kelvin y para 610 es 617.53, de tal suerte que interpolando esto encontraríamos que esto es de 611.53 kilojoules entre kilogramo. Y este dato nos va a servir para calcular el calor en la caldera, haciendo el balance de energía en el intercambiador de calor o la caldera o la cámara de combustión, más bien dicho. Del ciclo Brayton, lo que vamos a encontrar es que tenemos a la entalpía de entrada, que sería la entalpía del punto 6, y la entalpía de salida, que es la entalpía de punto 7, que esto se va a calcular a una temperatura de 1300 Kelvin, y aquí tenemos un calor que está entrando y ese lo necesitamos determinar para poder encontrar las eficiencias. Para obtener el calor que se está agregando, como habíamos mencionado, es un balance de energía, y entonces nos queda que el calor en la cámara de combustión es la entalpía que tenemos en el punto 7 menos la entalpía que tenemos en el punto 6. Esta entalpía del punto 7 está dada a una temperatura de 1300 Kelvin, que es el dato. Cuando entramos a las tablas, aquí se obtiene que la entalpía es de 1395.97, lo que nos lleva a tener aquí nuestro balance 1395.97 menos los 611.53 que habíamos calculado, y de aquí se obtiene el calor. Cuando se hace esa diferencia tenemos un calor de entrada de 784.44 kilojoules entre kilogramo. Aquí desconocemos cuánta masa de aire está pasando, pero en este momento no importa. Aquí está indicada la energía que está recibiéndose en esa cámara de combustión por unidad de kilogramo de aire que vaya pasando por ahí. Y esto nos da una unidad muy buena para compararlo con otras cámaras de combustión independientemente del gasto de aire que esté pasando por ahí. Una vez que tenemos determinado este calor, lo que necesitamos ahora es encontrar el trabajo que está realizando la turbina, y para esto necesitamos encontrar las propiedades en el punto 4, que es la salida de esa turbina, y el procedimiento que vamos a seguir es equivalente al del compresor. Primero hacemos un análisis isentrópico, después utilizamos la eficiencia y con eso encontraríamos las propiedades reales del punto 4 para determinar el trabajo de la turbina y con eso también tener el trabajo neto del ciclo de gas. Para encontrar la temperatura de salida de la turbina de gas, se usan las relaciones de calores específicos constantes nuevamente, y en principio se propone que es un proceso isentrópico. Entonces la temperatura de salida, que es la temperatura 8, entre la temperatura de entrada, que sería la temperatura 7, responde a la relación de una presión 8, que sería la presión baja, entre la presión 7, que es una presión alta. Y entonces esto nos lleva a que esta relación de la presión 8 entre la presión 7 es el inverso de la relación de presión. Y de aquí podemos obtener la temperatura 8, y esto es igual a 1 entre 8 a 1.4 menos 1 entre 1.4, y esto multiplicado por la temperatura 7. Esta temperatura 7 hay que recordar que son los 1300 Kelvin, y esto nos lleva a encontrar una temperatura, y vamos a ponerle que es la temperatura isentrópica de 717.66 grados Kelvin. Una vez que se tiene esa temperatura, vamos a usar la eficiencia de la turbina isentrópica, recordando que esta es el trabajo real entre
el trabajo ideal o el trabajo isentrópico. Y entonces este trabajo real siempre va a ser menor al trabajo ideal, que es el inverso que nos sucede cuando se tiene un compresor o una bomba. Entonces, trabajo real con el calor específico sería la temperatura de 7 menos la temperatura 8, y esta sería la real, entre el calor específico, temperatura 7 menos temperatura 8 en el caso isentrópico. Y de aquí pues nada más es hacer el álgebra para ver qué es lo que se obtiene. Y la temperatura 8 real es igual a la temperatura 7 menos la eficiencia isentrópica de la turbina, la temperatura 7 menos la temperatura 8 isentrópica. Haciendo las operaciones y considerando, recordando que esta es igual a 0.85, esta temperatura 8 real es igual a 805.01 Kelvin. Tomando en consideración el calor específico a presión constante de 1.005 kJ entre kilogramo Kelvin, se puede determinar tanto el trabajo del compresor como el trabajo de la turbina, una vez que ya se tienen las temperaturas reales, y esto sería igual. El trabajo del compresor sería la temperatura en el punto 6 menos la temperatura en el punto 5, y para el caso de la turbina sería la temperatura en el punto 7 menos la temperatura en el punto 8. Esto sería 1.005 con las sus unidades, y la temperatura 6 que calculamos es de 604.29 menos 300 Kelvin, que es lo que nos daban de dato, mientras que para la turbina la temperatura de entrada es de 1300 menos la temperatura que acabamos de calcular de 805.01 Kelvin. Bueno, esto nos lleva a que el trabajo en el compresor es de 305.81 kilojoules entre kilogramo, y el trabajo en la turbina es de 497.47 kilojoules entre kilogramo. Con estos dos trabajos se puede obtener el trabajo neto, y este trabajo neto es el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, que solamente es una resta, y en este caso tenemos el 191.65. Y también tenemos la relación de trabajo de retroceso, que es el trabajo del compresor entre el trabajo de la turbina, y en este caso se tiene un valor de 0.615. Lo vamos a poner aquí. Quiere decir que el 61.5% del trabajo que se genera en la turbina lo está consumiendo el compresor, y este trabajo neto junto con el calor agregado en la caldera que ya habíamos determinado nos lleva a encontrar la eficiencia de este ciclo. Para la eficiencia del ciclo Brayton, pues es el trabajo neto que recién determinamos entre el calor que se está agregando, y este trabajo neto es de 191.65 kilojoules entre kilogramo, entre el calor que se tiene que proveer dentro de la cámara de combustión de 784.44 kilojoules entre kilogramo, y esto nos lleva a tener una eficiencia del 24.4. Para el caso del ciclo de vapor, conocemos la temperatura de entrada de la turbina, que es de 500 grados centígrados, y también dicen que las presiones de operación, y la presión de operación más alta es de 7 megapascales, y entonces esta es la presión que se encuentra a la entrada de la turbina. Con estos dos datos se van a entrar a tablas de vapor sobrecalentado. Es un vapor sobrecalentado, esa es la expectativa. Si no encuentran los datos es que no es un vapor sobrecalentado, entonces, pero debería de serlo porque esta es la salida de la caldera. Y
Con este vapor sobrecalentado se pueden encontrar tanto la entalpía, que es de 3411.4, como la entropía, que nos va a ser útil para encontrar el siguiente punto. Una vez que conocemos todos los datos, ya tenemos definido el estado, vamos a salir a salida de la turbina, y el proceso que se sucede en la turbina de 3 al punto 2, creo que lo teníamos dibujado, bueno, perdón, es el 4, es un proceso a entropía constante. Entonces a la salida de la turbina conocemos la presión, que ya está a una presión baja, que es de 5 kilopascales, y la entropía de 3 tiene que ser igual a la entropía de 4, y esto es igual a 6.8 kilojoules entre kilogramo Kelvin. Con estos dos datos que se acaban de obtener, se va a buscar en las tablas, pero ahora vamos a las tablas de saturación. Y en las tablas de saturación buscamos a 5 kilopascales. Y en esos 5 kilopascales vamos a encontrar que el valor de la entropía de un líquido saturado y el valor de la entropía del vapor saturado. En estos casos es de 0.4762 para el líquido saturado y de 8.3938 para un vapor saturado. Y el valor que a nosotros nos interesa está entre esos dos valores. Por lo tanto, tenemos una mezcla. Y si tenemos una mezcla, lo primero que hay que hacer es definir la calidad. La calidad es el dato que nos están dando entre el dato pero del líquido saturado, menos el dato del líquido saturado, entre el dato del vapor saturado menos el líquido saturado. Esto es 6.8 menos 4762 entre 8.3938 menos 0.4762. Con esto obtenemos una calidad de 0.79, prácticamente es de 0.8. Con esa calidad se va a determinar las propiedades que nos hacen falta, que son la entropía, la entalpía, que la vamos a necesitar para hacer el siguiente cálculo. Con la calidad que se había encontrado de x.8, y nada más haciendo una corrección, con la calidad anterior se calculaba con entropías, que era el dato que teníamos. Había dicho que era de entalpías, pero no. También se puede hacer con entropías, pero en este caso los datos que tenemos son de entropías, y este es el que nos lleva a tener un valor de 0.799, que lo podemos aproximar como 0.8. Entonces nada más teniendo esa precisión. Y ahora lo que sí nos interesa es encontrar el valor de la entalpía a la salida de la turbina. Y entonces en las tablas de saturación, a la presión de 5 kilopascales, vamos a buscar las propiedades del vapor saturado, que serían 2560.7, y del líquido saturado, que son 137.75. Con estos dos y con la calidad ya podemos encontrar la entalpía del punto 4, que es igual a 137.75, más la calidad, que en este caso es 0.8, que multiplica a 2560.7 menos 137.75. Esto es la entalpía del líquido saturado más la calidad, la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado, y esta cantidad es lo que también encuentran en las tablas, es la diferencia que existe entre las dos. De tal suerte que la entalpía de 4 es igual a 2072.96.